Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia de Jonathan Oriel y él ya está aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Te hago pasar de inmediato porque el tiempo se nos pasa volando. Hablamos en la primera parte de tu historia de cómo el Señor te alcanzó, te llamó, te abrazó, te jaló. Cuéntanos ahí rápidamente para contextualizar a nuestros amigos. Bueno, ¿y cómo estás, por supuesto? Hola, ¿cómo están? Un saludo grande. Muchas gracias por la invitación. Y sí, claro, pues la primera vez que nos contactamos, estuvimos conversando un poquito acerca de cómo fue la primera vez que yo me acerqué a la iglesia y hablábamos de que mis hermanas queridas de la recepción de la iglesia me jalaron literalmente para entrar dentro de la iglesia y para mí realmente eso fue una bendición. Así que yo no sé de qué vamos a hablar hoy día, tú me dirás, pero Claro que sí. No, estoy y que no contento. era de cualquier forma, era por la forma en que tú estabas vestido, porque muchas veces generamos prejuicios por eso y queríamos hacer también un llamado allí, ¿no es así, Jonathan? Para contextualizar un poco a nuestros amigos. Sí, por supuesto. Pues esa vez yo les conté, ¿no? Que estaba pues bastante transformado en ese tiempo. Andaba con un pañuelo negro, yo recuerdo andaba con un piercing aquí, uno en la oreja, estaba vestido así como cualquier delincuente, podemos decir, o algo así. Pero las hermanas no tuvieron ningún miedo de ningún tipo, no prejuzgaron. Ellas solamente vieron una persona que podía conocer de Dios y lo jalaron, lo metieron en la iglesia y bueno, por la gracia de Dios, aquí estamos. Bueno, gracias. Muy bien lo dices tú, Jonathan, por la gracia de Dios. Llevas 15 años de ministerio en la música y el Señor te permitió escribir Más que luces y escenario. Me encantó el título. Y bueno, cuéntanos un poquito allí en detalle de qué data este libro. Bueno, yo he tenido la oportunidad de poder escribir algunas cositas pequeñas. No me dedico a eso. Lo que hago yo fuertemente es mi música, pero en algún momento de mi vida empecé a tener muchos testimonios, recibir muchos testimonios de personas que me escribían y me decían, hermano Jonathan, su música de alguna manera me sirvió para entrar en la iglesia o su música de alguna manera influyó en mi vida de una forma positiva. Entonces, de alguna manera yo empecé a tomar estos testimonios y empecé a recolectarlos, los empecé a anotar, a escribir, a tener en un registro todo esto, porque yo noté algo bastante importante o interesante. Voy a hacer una Ustedes saben, pausa, voy a hacer una interrupción abrupta en tu historia. Vamos a claro. ir a una pausa breve aquí en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y los invitamos para que se queden en la segunda parte aquí de la historia aquí en Identidad con Jonathan Noriel, así que ya volvemos con esta historia aquí en la TV Nuevo Tiempo. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y bueno, hoy estamos conversando con Jonathan Noriel en esta segunda parte de su tremenda e interesante historia de conversión, ahora el trabajo de la música. Jonathan, te interrumpí abruptamente, así que adelante, porque bueno, estábamos hablando de tu libro, el Señor te permitió escribirlo con tremendos testimonios, historias que empezaron a marcar y bueno, el mundo se tiene que enterar de alguna forma que la palabra de Dios conmueve, que la música son oraciones cantadas, contestadas y que el Señor también responde y está atento a cada uno de esos clamores que hacemos al Padre Celestial. Entonces, bueno, cuéntame entonces lo que empezó a significar para ti todas esas historias que ahondaron también en el libro. Mira, lo que pasa principalmente creo yo, es que cuando uno entra a la iglesia como tal, una persona que no se crió en iglesia como yo, cuando entras a la iglesia y de repente te enfrentas a que vas a ser un cantante, tú no sabes cómo debe ser un cantante o qué es lo que un cantante hace.
Bien, porque básicamente el único modelo que uno conoce de un cantante es lo que uno conoce en la televisión, ¿verdad? En las redes. Cuando uno ve estos artistas, ¿no? Que llenan estadios y viajan en avión y que tienen escándalos y que se divorcian y se casan y un montón de cosas así. Entonces, cuando yo ingresé a la iglesia, en algún momento alguien me preguntó, Jonathan, ¿tú quieres ser un cantante? Y yo decía, no, a mí no me interesa ese mundo, yo no sirvo para eso, no sirvo para eso. Pero, sabes, como yo decía en un inicio, el Señor permitió que algunas personas empezaran a contactar conmigo y me empezaran a relatar, sabe hermano Jonathan, a mí me pasó esto y la música que usted escribió, por gracia de Dios, me llevó a hacer esto, a hacer esto otro, a hacer el otro. Y sabes que en ese momento yo descubrí algo que para mí es fundamental. La música no es una plataforma para que el cantante se haga famoso, para buscar que la gente lo conozca y reproducciones y likes y ser reconocido en el mundo entero y cantar en un estadio. No. El cantante en realidad debe ser un misionero, una persona dedicada a entregar la palabra de Dios. Y de ahí nació la idea de escribir Más que luces y escenario. Por eso es que tiene ese título, ¿sí? O sea, la música es más que luces y escenarios. A eso se refiere el título como tal. Entonces, el desarrollo del libro son básicamente testimonios, algunos muy importantes, muy impactantes. Hay otros que son súper sencillos, pero son los testimonios con los cuales el Señor me ha mostrado a mí cómo yo debo hacer el ministerio de la música. Y eso le puede servir a muchos jóvenes, pienso yo, porque yo he visto a lo largo de los años muchos jóvenes que están iniciando en el ministerio de la música, son talentosos, Dios les dio una hermosa voz, pero a veces yo los veo que están como un poquito desenfocados y es como que lo que buscan es la fama y se marean con las luces y quieren ser famosos y piensan que la música cristiana es para eso. Pero en realidad creo que es una responsabilidad tener una voz y saber utilizarla. Sí. Es una verdadera responsabilidad. Sí, tú tocas ahí un tema muy importante, Jonathan, y creo que las redes sociales potencian eso, el tema de el Instagram, en YouTube, en Spotify, la cantidad de reproducciones, como un vicio también, por decirlo de alguna forma. Y claro, tú sueñas con ser cantante cristiano, ¿por qué? ¿Cuál es tu foco? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Tu misión? Y me encanta mucho cómo lo aterrizas, porque en realidad nosotros vinimos a esta tierra y el Señor nos manda a que prediquemos el Evangelio. Y me encanta el título del libro, Más que luces y escenarios. No se trata de eso. Eso es la añadidura que se da y que se necesita para poder que la canción salga linda, se escuche, pero es mucho más allá y me encanta que trates el tema. Y bueno, quiero que me cuentes allí algunas historias. Cuéntame, por ejemplo, el testimonio de un ex sicario. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Bueno, eh, fue por lo menos hace unos 6 años atrás, me escribió un joven desde Cali y Colombia. resulta Tengo entendido que viviste tiempo en Colombia. De hecho, tu acento chileno, Jonathan es chileno. No sé si te han cuestionado tu nacionalidad. sí, no soy ni de aquí, no soy de allá, no soy de ningún lugar, porque y además tengo un problema. No sé, cuando empiezo a hablar con amigos de otro país, ligerito empiezo a agarrar acentos de otros lados y la gente me molesta, bueno, pero es parte de mi vida. Sí. Eh, en Cali había un joven que me escribió hace varios años, me contactó por medio de un email, me solicitó música y yo por vía mail le regalé gran parte de mi música. Fue un obsequio que hice para él y él empezó a relatarme por qué quería esa música y por qué quería esa canción. Especialmente me pidió una canción. La canción se llama Eli Eli, la Masa Bastani. Y yo no sabía por qué me la pedía. Y de repente empezamos a dialogar y él me empieza a decir, mira, hermano, me dice, lo que pasa es que yo era
una persona era un delincuente, vivía en Cali y yo estaba asociado en una banda. Tendríamos unos 40 integrantes dentro de esa pandilla, era una pandilla grande y vivíamos nosotros del delito, nosotros hacíamos asaltos, nosotros estábamos en el mundo de la delincuencia, estábamos metidos en ese mundillo y realizábamos actividades durante las noches, abordábamos a personas, participábamos en cosas muy malas, muy malas. Y dice él que dentro de todas estas cosas, él tuvo una vida bastante interesante. Cuando niño fue cristiano y su mamá todavía permanecía siendo cristiana y oraba por él frecuentemente. Con mucha frecuencia estaba ella intercediendo con Dios para que él dejara esa vida, para que se encaminara en las cosas de Dios. Y dice que una tarde, después de ir a delinquir, ellos habían cometido asaltos, esa noche fue algo terrible, eran motochorros, ¿no? Eran de los que, tú sabes, ¿no? Mm. El asunto es que él llegó, dice, llegó a casa, se metió en el baño y dice que cuando estaba en el baño se puso a limpiar su revólver. Lo estaba abriendo, estaba limpiando por dentro y mientras estaba en eso, la mamá colocó esa canción, Elí, Elí, lama sabactaní, y dice que él empezó sin querer a prestar atención a la letra de esa música, que es el Salmo 22 y habla de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Entonces, cuando él estaba escuchando eso, él escuchaba esa canción, veía lo que Jesús había padecido por él, había visto que el Señor había entregado su vida por él, descubrió algo que en su corazón parecía que estaba muerto, pero en algún momento cobró vida y dice que no se dio cuenta cuando él empezó a llorar y empezó a decir, Dios, ¿hasta dónde he caído? ¿Hasta dónde he llegado? Señor, tengo que cambiar, todavía hay gracia para mí, todavía hay perdón para mí. Y mientras escuchaba la letra, dice que se puso a llorar y cayó en ese baño, se sentó llorando hasta que en su corazón, él sintió la necesidad de cambiar y empezó a sentir esa necesidad. Me contó este muchacho de que no lo fue el cambio inmediato, pero sin embargo ese fue el momento porque dice que desde ese momento en adelante empezó en él la intención de querer cambiar y querer cambiar y querer cambiar y querer cambiar, hasta que finalmente tomó una decisión y tuvo que dejar esa ciudad y cambiarse de esa ciudad, porque dejar las pandillas no es algo fácil. Dejar las pandillas es algo que involucra que tal vez te puedan asesinar. Por lo que él simplemente tuvo que cambiar de una ciudad a otra y hacer un cambio radical de vida. Ahora se dedicaba a vender motos, no a robar motos. Se dedicaba a hacer cosas buenas y todo eso. Y cuando me escribió es porque él quería conseguir la pista de esa canción, porque él quería cantar esa canción el día de su bautismo. Wow. Y, y eso para mí fue impactante. Yo decía, hoy, Señor, gracias a Dios. Y Amén. uno no sabe hasta dónde puede llegar la influencia a veces de una canción que es algo tan sencillo. Qué emocionante. Yo creo que tú quedaste en shock en ese correo. Y por supuesto compartiste el material y bueno, el poder del Espíritu Santo y que te utilizó a ti también para escribir esa canción. La mamita también un rol súper importante de constancia, de lucha, de oración intercesora y de insistir por su hijo y su corazón también estaba conmovido, conmovido hasta que finalmente fue restaurado en Cristo Jesús. Solo con Él es posible, solo con Jesús es posible salir. Y a través de esas canciones cristianas de la música linda de Jonathan Noriel, que es preciosa, de Nuevo Tiempo Chile somos fans, número uno, realmente es un deleite. Es agua en medio del desierto. Su sed fue saciada en ese momento, en este muchacho, cuando logró por completo ser restaurado en Cristo Jesús. Y quiero que me cuentes otra historia de una persona que estuvo en la punta de un puente, a punto de suicidarse también. Cuéntame, Jonathan. La Biblia menciona historias en que la música puede transformar el corazón de una persona, en otra historia en de que puede
quitar las influencias del enemigo, de los demonios y todo este tipo de cosas. Pero cuando yo descubrí que la música podía salvarle la vida a una persona, literalmente, yo realmente quedé convencido de este ministerio de la música como un ministerio que sirve a Dios. Fíjate que hace unos años atrás estuve durante la pandemia en un congreso que se hizo sobre adoración, música online. Eh, fue una plataforma bastante especial que se hizo y hubo bastante también difusión. Y en medio de ese evento, cuando terminó el evento, había una persona abajo que escribía en los comentarios y ella escribía siempre, necesito hablar con Jonathan Oriel, necesito hablar con él, que alguien me dé su número, que alguien me dé su contacto. Y era muy insistente. Ella colocaba para abajo, tengo algo que contarle, tengo que decirle algo, hasta que finalmente con los organizadores del lugar se consiguió mi contacto y me escribió por interno. Y es una hermana muy querida de Bogotá. Sí, otra vez Colombia, definitivamente. Esto es interesante, pero en Colombia es uno de los países donde más escuchan mi música, junto con Chile y Estados Unidos. Son como los tres países donde más se escucha lo que hacemos nosotros por YouTube. El asunto bueno es que esta dama me escribe y me dice, hermano Jonathan, yo tengo algo que contarle. Y me empezó a hablar acerca de la historia de su vida. Yo no sabía bien hacia dónde iba ella con su historia, pero ella me contó, me dijo, yo pasé por un problema judicial muy terrible, muy complejo, y en medio de este problema grande que yo tuve, no solamente tuve un problema en cuanto a lo que es judicial y todo este tipo de cosas, sino que yo misma pasé por un periodo fuerte de depresión, de ansiedad y de muchas cosas. Ella me comentó que dentro de ese proceso, algunos de sus hermanos de iglesia incluso, porque ella es una persona que es de la iglesia, y en algún momento ella se sintió traicionada, abandonada por parte tal vez de algunos de sus hermanos, no todos, ella me aclaró muy bien eso, pero parte de sus hermanos la juzgaron por lo que estaba siendo enjuiciada en ese momento. El asunto es que ella se vio muy desesperada, no halló qué hacer y decidió atentar contra su propia vida. Entonces se fue en uno de los puentes en Bogotá, en un puente muy famoso, donde han habido varios suicidios, no solamente el intento de ella. Y ella se fue caminando hasta el puente y ella menciona que cruzó la barda y del otro lado quedó colgada con ambos brazos, mirando hacia abajo, cómo abajo pasaban los buses y pitaban y tocaban la bocina y le gritaban cosas. Y había gente que le decía, tírate, habían otros que le decían que no lo haga. Pero la gran mayoría de la gente, me dice ella, que en realidad están tan acostumbrados a ver eso en ese lugar que simplemente pasaban por el lado y caminaban. No le prestaron atención. Y en ese momento ella dice, ¿no?, que estaba allí, estaba a punto de lanzarse al vacío y de repente empezó y vino a su mente la letra de otra canción. Y es una canción que se llama Tan frágil es la vida, es un delgado hilo en manos del Señor. Y es una canción que tiene una particularidad porque en una parte hace un llamado, dice, respira hondo una vez más y siente el vivo palpitar, es el don que Dios te dio, es el don que Dios te quiso dar. Y ella no se dio cuenta cuando empezó a cantar la canción colgando de un puente. Entonces, ella empezó a cantar y dice que cantaba y cantaba, se daba ánimos, ella cantaba y es como que en algún momento ella ya recobró como un poco más su sentido y ella ya estaba recobrando sus fuerzas cuando apareció una persona por detrás y le muestra un papel y el papel decía no lo hagas.
Y ella tomó la decisión, después de un rato en que esta persona empezó a dialogar con ella, finalmente ella decidió y dijo, no, yo tengo que vivir. Yo, si el Señor me está dando la vida, yo tengo que aprovecharla, tengo que luchar por mi familia, eh, tengo que, tengo que vivir. Si el Señor me está dando la vida es por una razón especial. Y ella finalmente entró su pierna otra vez y entró su cuerpo nuevamente en el puente. Fueron a tomarse un tintico, dicen ahí, ¿no? Un cafecito. Fueron a tomarse una bebida caliente, dialogaron, conversaron. Yo creo que esa persona que estuvo allí también fue un ángel de Dios que estuvo justo en el momento preciso. Yo creo que Dios sabe siempre cómo hacer las cosas de la manera más indicada. Finalmente, fíjate que en cuanto a su juicio y lo que la estaban acusando, ella fue totalmente absuelta. Se descubrió totalmente su inocencia y su cuadro de depresión, de ansiedad terminó. Es una mujer luchadora, es una mujer que está luchando ahora por su familia, está luchando por los suyos, es una persona de bien que ha seguido adelante con su vida, pero a mí realmente me dejó impactado cuando ella me dijo, hermano Jonathan, fue la letra de esa canción la que el Señor utilizó en ese momento. Y ahí pienso yo que, pues, una canción, o sea, no sé si tú me entiendes, no es una canción, o Total. sea, yo agarro un lápiz, le oro al Señor y empiezo a escribir en un papel una cosa tan simple. Algo así puede llegar a salvar una vida. Yo realmente, yo me sentí humillado, me sentí indigno. Esa es la palabra, pienso yo, correcta. Me emocioné mucho, Jonathan, porque es una de mis canciones favoritas y, y me trasladé a esa situación de esa mujer en Bogotá. Yo soy de Bogotá, nací allá y me trasladé a esa situación y lo que la gente le gritaba. Y en este mundo gritamos tanto odio, tanta envidia, tanta amargura. Que necesitamos tanto de Jesús, que necesitamos aprender tanto de Dios, de valorar más todo lo que tenemos, lo que somos. Y tú en tu ministerio absoluto muestras una humildad impresionante, increíble. El Señor está reproduciendo ese mensaje a través de todas las plataformas, en YouTube, en Spotify. A quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo, escriban ya en el canal de YouTube Jonathan Oriel todas las canciones preciosas, compártanla, porque realmente llenan el corazón, están transformando vidas. No nos alcanzó el tiempo para contar más el ministerio en la cárcel, el amigo que hace capacitaciones, que ahora es pastor en Colombia, tantas historias más. Yo quiero agradecerte, Jonathan, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Y si quieres dejar un mensaje final, un llamado a partir de también esas otras experiencias que también no pudimos comentar. Dale, Jonathan. Principalmente quiero mencionar a mis amigos que trabajan en el Ministerio de la Música, aunque sea el Ministerio de la Música más humilde que existe en la iglesia, más inhóspita que puede haber dentro de nuestra iglesia como tal. Recuerden que el Ministerio de la Música no es un ministerio para entretener a las personas, es un ministerio que Dios utiliza para alcanzar a las personas, ¿sí? No es algo simplemente para hacerme famoso, porque yo canto bonito, porque no, es una herramienta que Dios utiliza para poder llegar a las personas. La gente a veces no quiere escuchar sobre Dios, no quiere escuchar sobre evangelio, no quiere escuchar predicadores, pero sí, a casi todo el mundo le gusta la música. Y es por eso que la música tiene ese don tan especial que puede ingresar a la vida de las personas sin que a veces las personas se den cuenta. Por tanto, utilicen ese don. Es un don que Dios dejó, es un don que Dios hizo Él mismo. En su esencia dejó ese talento especial para que hagamos uso de Él dentro de su obra, en las cosas que realmente valen la pena, no solamente para obtener visualizaciones.
en realidad para poder llegar hasta toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, Jonathan, por ese mensaje y llamado final. Y para quienes no cantamos, me sumo, compartamos la música, esta linda música, porque estamos salvando almas, estamos predicando a través de las canciones y ahí está la invitación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.